Épale mi pana, yo soy el zurdo, muchachos. Recta final de lo que será ese partido entre Venezuela y Ecuador. Ya analizamos la convocatoria de Fernando Bocha Batista, una convocatoria un poco en caliente, una convocatoria, digamos, unas primeras impresiones, pero ya habiendo analizado un poco más en frío, analizado un poco más profundamente cada uno de los nombres y de analizar un poco qué está pensando Bocha Batista con esta convocatoria para esta doble fecha ante Ecuador y ante Perú, muchachos, me gustaría repasar un poco las alternativas que yo creo que se está planteando a día de hoy Bocha Batista para afrontar el partido contra Ecuador, a nivel táctico, a nivel de esquema y a nivel, por supuesto, de nombres. Vamos a hablar un poco sobre algunas alternativas que yo considero, viendo la convocatoria de la selección Vinotinto, Bocha Batista podría estar analizando y podría estar considerando. Así que si quieren vamos a empezar, muchachos. Vamos a empezar armando el que, digamos, más se podría aproximar al 11 de gala, al 11 tipo de esta selección Vinotinto dentro de las numerosas bajas, los numerosos sancionados. Por ejemplo, yo creo que sí o sí va a jugar Delvin Alfonso por derecha. La pareja de centrales casi al 100% creo que va a ser Nahuel Ferrares y Cristian Macún. Hay que ver porque Miguel Navarro salió de cambio en el último partido de Talleres. Hay que ver cómo llega para este partido. Pero yo creo que si Miguel Navarro está al 100% para jugar con Ecuador, juega Navarro 100%. Así está percibido. Así, en caso de ver una tarjeta amarilla, se perdería el partido contra Perú. Yo creo que Navarro va a jugar 100% siempre y cuando, ojo, repito, hay que ver cómo está a nivel físico luego del último partido de Talleres. Ya posteriormente un esquema 4-2-3-1, que es un poco a lo que quiere jugar Fernando Bocha Batista. En esta, digamos, en este 11 me dejé por fuera a Yangel Herrera porque honestamente Yangel Herrera es uno de esos pocos nombres que yo me guardaría para el partido contra Perú. Decidí incluir a Cristian Cáceres, que está en un muy buen momento a nivel de clubes, pero es otro que está llegando con dudas a nivel físico. De hecho no fue convocado con Toulouse para los últimos partidos y es otro de esos jugadores que llegan con dudas de cómo están llegando a nivel físico, al igual que Eduard Bello, que es otro que vemos por allí. Que son dos jugadores que en principio yo tenía para ser titulares fijos contra Ecuador, pero que hay que ver, Bocha Batista se los está llevando, pero no sabemos si se los está llevando pensando en Perú, si se los está llevando para ver cómo están en los entrenamientos y cómo rinden, o si de verdad se los está llevando porque están al 100% y están para jugar los dos partidos. Si Cáceres y Bello están al 100%, son dos jugadores que van a jugar sí o sí en Quito. Este sería probablemente un 11 de gala si seguimos la línea de lo que viene haciendo Bocha Batista en cuanto a querer jugar 4-2-3-1, querer seguir, digamos, con la misma idea que ha tratado de implementar en Santiago, que trató de implementar en la Asunción, que no salió del todo bien, pero yo creo que esta sería un poco una alineación que podríamos ver en caso de seguir con la misma idea de juego. Ahora bien, muchachos, vamos a avanzar y a ver otro tipo de alternativas. Una alternativa que de hecho a mí me parecería bastante inteligente sería pasar de ese 4-2-3-1 o esa intención de 4-2-3-1 a un 4-3-3 mucho más tradicional, con mediocampistas mucho más posicionales, con un Cristian Cáceres que podría hacer la función de 5 y un Brujo Martínez y un Yangel Herrera un poquito más sueltos, pero esto podría ser en resumidas cuentas un esquema y una alineación un poquito más adaptado a lo que sería enfrentarnos a una selección de Ecuador que posiblemente salga a tener la batuta de lo que será el partido. Además un 11 muy lógico, entendiendo que Ecuador tiene una particularidad que es una selección con un juego muy profundo por bandas, pero con una mitad de cancha sumamente física, y es muy importante para la selección Vinotinto no perder ese duelo en la mitad de la cancha. Entonces la inclusión de un tercer mediocampista puede ser una alternativa que el Bocha Batista esté considerando. Un esquema un poquito más adaptado a lo que sería jugar un poco a la contra, ser un poco más reactivos. Ojo, en el caso de que Bocha Batista quiera colocar a los caballos, quiera colocar a los titulares. Ahí ven, por ejemplo, a Salomón Rondón, a Sabarino, a Soteldo. Aquí no me estoy guardando nada, que es una de las alternativas que tiene el Bocha, salir con todo contra Ecuador. Personalmente, yo sí rotaría algunas posiciones. Posiblemente eso lo hablemos en otro video, de qué me gustaría a mí, cuál me gustaría a mí que fuese la alineación. Pero aquí, muchachos, como les digo, estoy solamente hablando de alternativas que yo creo que puede estar planteándose Bocha Batista. 4-2-3-1, 4-3-3, ya lo digo, hay muchas dudas sobre cómo están llegando los jugadores físicamente. Yo me guardaría personalmente a Yangel Herrera para enfrentar a Perú, y de todos los mediocampistas que hay en la convocatoria, el que yo creo que se podría meter al final es Jorge Iriarte, me parece. No veo a Jesús Bueno saliendo titular contra Ecuador, a Brian Ortega creo que todavía le falta, y Jorge Iriarte tiene una cosa y una característica que es un 5
de contención, bastante posicional, bastante defensivo. No es un jugador como por ejemplo Bryant Ortega, que sí, que puede ejercer labores defensivas, pero es un jugador mucho más para transiciones rápidas, mucho más para conducir el balón. Jorge Iriarte, por lo que mostró en ese partido contra Estados Unidos, equilibró mucho la mitad de la cancha, sobre todo a nivel defensivo, y yo creo que es una alternativa para meterse o por Yangel Herrera o por Cristian Cáceres, que repito, no sé qué tan bien esté llegando Cristian Cáceres a nivel de físico, pero en caso de que se vaya a rotar a alguien en la mitad de la cancha, lo veo ingresando a Jorge Iriarte. Muchos me dirán, zurdo, pero ¿por qué no metes a Telasco Segovia? Telasco Segovia es otro que puede ingresar, pero es otro que sinceramente yo no veo jugando contra Ecuador por cómo probablemente se disponga ese partido. Va a ser un partido con mucho desgaste defensivo, con mucho sacrificio, donde Venezuela muy probablemente no va a tener la posesión de la pelota, donde los mediocampistas venezolanos probablemente vayan a tener que hacer mucho recorrido a nivel defensivo, vayan a tener que apoyar mucho, vayan a tener que dar muchos apoyos, muchas coberturas, y yo en ese sentido es verdad que a Telasco Segovia lo colocaría en partidos un poquito más dispuestos a que Venezuela tenga el balón. Yo siento que contra Ecuador en Quito va a ser un partido de sufrimiento, va a ser un partido de desgaste, y yo siento que las características de Telasco no van bien para este tipo de partidos. Además creo que va a ser un partido de mucha transición rápida, cosa que creo que no le beneficia del todo a un Telasco Segovia. Caso parecido por ejemplo al de Juanpi Añor, que a lo mejor alguno me lo comenta por allí. Este me parece un partido sumamente físico y Juanpi me parece todo lo contrario. Juanpi es un jugador que destaca en ciertos contextos. Yo creo que si le tratamos de jugar a Ecuador con jugadores de buen pie como Juanpi, como Telasco, muy probablemente terminemos perdiendo la mitad de la cancha por músculo, por fuerza. Y yo creo en este sentido que hay que colocar otro corte de mediocampistas para este partido. Hay que analizar una cosa de Ecuador, muchachos, y es que es una selección sumamente física. El partido en Quito va a ser un partido de desgaste, va a ser un partido súper físico, y yo creo que los jugadores de buen pie que tenemos, caso Savarino, caso Soteldo, caso Juanpi, caso Telasco, inclusive podrían rendir mucho mejor ingresando para la segunda parte un poco más fresco, sin ese desgaste que probablemente vayamos a pasar en la primera parte en Quito. Es por eso que yo creo que Bocha Batista termina tomando ciertas decisiones en la convocatoria de llevar jugadores más que todo porque destacan a nivel físico y no tanto porque estén en buen momento o en mal momento. Caso, por supuesto, del Churta Jan Hurtado. Muchachos, mucho ojo con ver a Jan Hurtado, porque yo fui uno de los que no le veía mucho sentido a la presencia de Hurtado en esta convocatoria, pero ya analizándolo más fríamente, yo creo que Bocha Batista se está planteando fuertemente el colocar un equipo sumamente físico en Quito. Súper físico, un equipo que vaya a meter pierna, un equipo que vaya a tener mucho recorrido defensivo, un equipo que vaya a chocar mucho contra los defensores ecuatorianos, por lo menos en la primera parte, justamente para jugar al desgaste, aprovechar ese desgaste, y ya para la segunda parte, en caso de llegar con partido abierto, por supuesto soltar a jugadores de más categoría con la pelota, como Juanpi, como Telasco, como Soteldo, Savarino, etc, etc, etc. Entonces aquí armé el que para mí es el esquema más físico que puede colocar en cancha Bocha Batista en Quito. Como ven, la línea defensiva casi no la toco porque yo creo casi al 100% que van a ser estos, aunque bueno, dependiendo de cómo esté Miguel Navarro, le pueden dar la oportunidad a René Rivas, o puedes pasar a Cristian Macún como lateral por izquierda y colocarlo a un Tomás Gutiérrez o a un Joshua Mejía junto a Nahuel Ferraresi. En la mitad de la cancha me gustaría que Cristian Cáceres jugase, hay que ver cómo está a nivel físico, pero un doble pivot Cristian Cáceres, Brujo Martínez, acompañado de un Eduard Bello con mucho sacrificio defensivo y un Gleiker Mendoza por banda izquierda. Muchachos, vuélvanse a ver el partido Venezuela-Estados Unidos, ese amistoso con derrota 3-1. Los retrocesos que hacía Gleiker Mendoza por banda izquierda eran una total locura. Y mira que Anthony Graterol la pasó mal como lateral zurdo en ese partido amistoso, pero los apoyos de Gleiker Mendoza fueron fundamentales en ese partido. Y yo creo que Bocha Batista le está apostando a Gleiker Mendoza, sobre todo por esos traslados, por ese recorrido de la banda completa que hace que a día de hoy, muchachos, nadie te lo hace en la selección Minotinto. Sí, Soteldo te puede hacer la cobertura, te puede hacer en alguna jugada puntual el recorrido de toda la banda, pero no lo siente naturalmente en sus juegos. Soteldo es un jugador diferencial en 3/4 de cancha y que no siente tanto las labores defensivas. Caso contrario me parece que puede ser el de Gleiker Mendoza, que creo que puede ser un jugador que se cuele en el 11 inicial del equipo, justamente por lo que les digo, porque puede ser un acompañante muy importante en defensa por la banda izquierda
es un jugador rápido que puede salir de contragolpe en transición rápida y acompañar a los delanteros. Y por supuesto, otra de las cosas que exhibió Gleyker Mendoza contra Estados Unidos fue su buena pegada de larga distancia y sobre todo el desparpajo, la osadía, que yo creo que nos va a hacer mucha pero mucha falta en Quito. Entonces yo creo que en caso de colocar un equipo físico, de que Bocha Batista se enfoque en colocar un equipo físico en el primer tiempo, yo creo que Gleyker se puede meter. Hay que ver cómo está Eduard Bello, pero en caso de no ser Eduard Bello puede ser perfectamente un Jefferson Savarino, digamos un poquito más puesto para labores defensivas. Y arriba, mucho ojo arriba con la presencia de Jan Hurtado, porque aquí, muchachos, es un poco la lógica de, por ejemplo, en La Paz, cuando convocaron a Baroja, todos decíamos, bueno, si convocaron a Baroja es porque tiene experiencia en la altura, y si convocaron a Baroja es porque va a jugar. Y lo mismo caso para Rubén Ramírez en ese momento. Al final Bocha Batista le erró totalmente, se llevó a Rubén Ramírez y se llevó a Baroja al alto en Bolivia y no los colocó. Y yo creo que va a aprender Bocha Batista de ese error. Yo creo que si se está llevando a Jan Hurtado por la experiencia que tiene jugando en Liga Universidad de Quito, yo creo que lo va a colocar de titular. Sobre todo, creo que el primer tiempo va a ser un primer tiempo de desgaste, un primer tiempo de correr detrás de la pelota, un primer tiempo de defenderse bien. Creo que va a ser un primer tiempo donde va a sonar mal, pero es que, muchachos, es así. La principal tarea de la selección Vinotinto es mantener el cero en su arco. Es llegar al segundo tiempo con posibilidades, es llegar al segundo tiempo con un partido abierto, porque ya a partir de allí puede pasar lo que sea. Yo creo que ese primer tiempo en Quito va a ser fundamental, el mantener el cero. Y ya posteriormente ves si el partido está para irlo a buscar. Y yo creo que el Churta Hurtado es el elegido para ser titular en Quito sí o sí. Faltaría ver entonces si va como único punta Jan Hurtado o si va en una doble punta junto a José Salomón Rondón. Además un esquema muy parecido y unas disposiciones de roles muy parecidas, por ejemplo, al esquema con el que se salió ante Brasil allá en Arena Pantanal, donde se rescató el empate 1-1, que salimos con la doble punta Salomón Rondón, Sergio Córdoba, y que le salió muy bien al Bocha Batista. Yo creo que Jan Hurtado puede ejercer labores a nivel táctico parecidas a las que ejerció en 2023 Sergio Córdoba con la selección Vinotinto, y yo creo que por esa razón es que Jan Hurtado se metió en la convocatoria, más allá del paupérrimo presente que vive actualmente. Creo que tiene características físicas que son justamente las que está buscando Bocha Batista para encarar este partido contra Ecuador, y yo personalmente lo veo como titular. Ojo, no digo que esté bien o que esté mal, aquí yo no estoy valorando lo que a mí me gustaría, eso lo dejo para otro video. Aquí estoy valorando las alternativas que yo creo que están pasando por la cabeza de Bocha Batista a día de hoy, solo viendo y analizando un poco la convocatoria. Yo creo que a día de hoy Bocha Batista se está inclinando más por un equipo físico. Yo creo que podríamos ver una alineación bastante parecida a esta. A lo mejor cambian algunos intérpretes, a lo mejor en vez de Cáceres juega Yangel, a lo mejor en vez de Eduard Bello juega Savarino. Pero yo no creo que diste mucho la alineación a esta que estamos viendo a día de hoy. No sé, dígame si a lo mejor estoy loco. Yo creo que este puede ser un 11, pero para que lo sea, Bocha Batista va a tener que cambiar la idea de juego del equipo, volver un poco a las raíces de lo que fue ese 2023, cuando encaramos ciertos partidos de una forma un poquito más secundaria, de una forma un poquito más recatada, de una forma un poquito más defensiva, como lo hicimos en la jornada 1 contra Colombia en Barranquilla, que se jugó bastante bien a nivel defensivo. Perdimos 1-0 por una jugada puntual, pero lo cierto es que se hizo un muy buen partido a nivel defensivo contra Colombia, se hizo un muy buen partido a nivel defensivo de visita contra Brasil, pero a partir de allí nuestras presentaciones a nivel defensivo, cuando nos tocó salir de Venezuela, cuando nos tocó salir de Maturín, han ido en claro decaimiento. Yo creo que es hora de volver un poquito a las raíces de encarar los partidos con un poco más de mesura a nivel defensivo, con un bloque bajo bastante bien armado, y a partir de allí, muchachos, con transiciones rápidas, con jugadores potentes, con jugadores con desparpajo como Gleyker y Eduard Bello, y por supuesto los pivoteos de Rondón, los pivoteos y la presión alta de Jan Hurtado, tratar de hacer daño cuando se pueda a la selección de Ecuador. Y ya posteriormente, si llegamos 0-0 minuto 60, pues allí sí mirar para el banco y ver que tienes la carta de un Savarino, de un Soteldo, de un Telasco. Muchos jugadores en el banquillo que te pueden llegar a cambiar el partido de un momento a otro. También está esta otra alternativa de Jan Hurtado como único punta, la incorporación de un Yangel Herrera, hacer un 4-3-3 un poquito más básico, con Jan Hurtado como único punta. Si guardan a Rondón y le dan descanso y lo colocan para el segundo tiempo, tampoco me parecería descabellado.
Pero muchachos, me gustaría que me dejes acá abajo en los comentarios qué te parecen estas alternativas que yo creo que se están barajando, por lo menos desde el cuerpo técnico de la selección Vinotinto. Si crees que son muy locas, si las ves posibles. Mira que Bocha Batista puede ser muchas cosas, pero si hay algo que no es predecible. Bocha Batista es un tipo que siempre te sale con una de las de él. Así que déjame saber acá abajo en los comentarios cuál de estas alternativas te gusta, o si ya de plano no te gusta ninguna y crees que el partido se debería encarar de otra manera. Muchachos, esto ha sido todo por el video del día de hoy, un video hecho por el zurdo para Red Wine. Un saludo y hasta la próxima, mi pana.